Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saben que yo no estaba quebrado por ganar poco, estaba quebrado por gastos pequeños que tenía cada día. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Byron Vida y Negocio. Este es el video número 4 donde te cuento paso a paso cómo empecé a administrar mi dinero desde cero, cómo empecé a organizarme desde cero. Bienvenidos. Saben amigos, cuando empecé a anotar en una libreta todos mis ingresos, mis gastos, me di cuenta de algo incómodo, pero a la vez me sirvió mucho, porque me di cuenta que en sí no tenía una deuda gigante y no es que tenía un negocio fallido. Eran gastos pequeños, diarios, cosas como comer afuera, como tener muchas cuentas de Netflix que ni siquiera ocupaba, compras impulsivas, eh, gastos porque decíamos, me merezco esto, y luego entendí que ahí había algo muy fuerte detrás de eso. No era falla del dinero, era una falta de control. Bueno, les voy a hablar de las cosas que yo me di cuenta de que estaban gastando por algo de que realmente era innecesario. Entonces, por ejemplo, tenía 5 cuentas de Netflix. Una para mí, una para mi esposa y una para cada uno de mis hijos. En la cual solo veíamos en una sola cuenta. Y eso cuando en el caso mío y de mi esposa, porque no teníamos tiempo por el trabajo, era muy de repente. Después yo me di cuenta de que con una sola cuenta de Netflix era basta para ver todos. Y luego pues suspendí prácticamente 4 cuentas y solo me quedé con una. Y así mismo me redujo el gasto. Ya. Porque yo en esa cuenta pagaba $16, en la cual hoy tengo una sola cuenta en la que pago solo $6 mensuales. Eran $10 de diferencia. Otro gasto que también tenía era que entre semana comía en la calle con mi familia. Luego, pues de anotar todos los gastos que tenía, me di cuenta que tranquilamente sí podía hacerlo, pero en este caso era el día que tenía libre, el domingo. Porque entre semanas ahora preferimos cocinar en casa. Bueno, muy de repente se come afuera, pero antes era muy seguido. Bueno, también ya mismo les doy con números cuánto pude reducir, cuánto fue el valor que pude reducir de lo que ahora le estoy hablando. Otro de los gastos que también tenía además en el caso de mi negocio era de que yo invertía al diario, ¿no? Invertía al diario porque mi negocio es al diario. Entonces yo invertía todos los días para luego vender y al otro día reinvertir y al otro día reinvertir. Pero luego me di cuenta de que podía tranquilamente comprar 2 veces por semana, por ejemplo. Me ahorraba tiempo, me ahorraba gasolina y también me ahorraba dinero, ya que como compraba más, me hacían más descuento y me iba a la distribuidora, en este caso, donde vendían un poco más económico, igualmente por llevar más. Igual ya les explico cuál fue el gasto que reduje ahí. Otro gasto que también reduje también fue el gasto de compras por impulsos. Por ejemplo, mis hijos me iba a dar una vuelta al centro comercial y mis hijos veían algo: papi, cómprame esto, papi, cómprame otro, cómprame aquello.
Entonces, habían cosas que realmente yo les compraba por complacer, pero pasaban pocos días, se utilizaba y eso quedaba ahí. Después eso se iba a la basura o se dañaba. Claro que eso no era siempre, pero igual era un gasto que también era innecesario. Por ejemplo, una vez le compré una consola a mi hijo, una consola de videojuegos que costó $50. Pero resulta que ahí venían juegos antiguos, juegos de arcade. Y ya a mi hijo no le gustó, a mi hijo menor, porque él quería los juegos actuales, Roblox, entonces eso no tenía. Entonces no le gustó y la consola aún la tengo. De repente la ocupo yo, pero cuando tengo tiempo. Entonces ese también fue un gasto de $50 que fue muy innecesario por complacerle, pero ahí quedó. Ya. Otro gasto también que tenía era el gasto de salir de viajes, cuando hacíamos viajes, sin hacer un presupuesto. Por ejemplo, se planificaba un viaje en familia para un fin de semana y no hacía un presupuesto, simplemente llegaba el día y a veces me faltaba dinero y prestaba, o si no también a veces ocupaba el dinero del negocio, o si no a veces decía, sí hay, pero ese dinero era para pagar después algo que después no tenía. Entonces, ahora ya no. Ahora yo hago un presupuesto para el viaje. Por ejemplo, me voy a Manabí. Si yo gastaba en ese viaje, por ejemplo, $200, ahora hago un presupuesto. Bueno, me voy, desayuno, almuerzo, merienda, hospedaje, todo lo que toque gastar. Lo anoto, $200, y ese va a ser el presupuesto. De eso se puede ocupar menos, pero más no. Saben, algunos gastos no fue fácil dejarlos, porque no solo eran gastos, eran emoción, eran hábito, eran supuestamente recompensas, se justificaban como me lo merezco. Bueno, después empezamos, trabajamos tanto para así mismo gastar, eh, me siento bien y por eso me gasto. Entonces esas eran las justificaciones que me daba yo, pero después me daba cuenta de que en realidad no me alcanzaba. Como les digo, cuando yo empecé a notar, me di cuenta de todos esos gastos que tenía y que realmente sí podía reducir un poco esos gastos. Ahora les voy a hablar un poco de cuánto fue lo que yo pude reducir en los gastos que tuve, que hacía, y que unos gastos eliminé, otros gastos se hicieron muy duros para eliminarlos, pero con el tiempo los eliminé. Puse límites en ciertos gastos y cambié mis hábitos en otros. Por ejemplo, en mi cuenta de Netflix, como les comenté, yo tenía 5 cuentas, de las cuales solo ocupaba una. Yo pagaba $16 en las 5 cuentas. Ahora solo pago $6. ¿Ya? Me ahorré al mes $10. Comidas por fuera entre semanas. Yo gastaba $40 un estimado semanalmente comiendo afuera. Esto multiplicado por 4 al mes eran $160. Ahora sí hago eso, pero solo los fines de semana, en este caso los domingos, que es el día que se tiene libre y se comparte en familia. En el caso de las compras de mi negocio, como les comentaba, ahí sí tuve un ahorro también muy grande, el cual, pues, como le digo yo, por comprar cerca y por comprar a diario, yo me estaba gastando aproximadamente
$25 por semana de más. Entonces esto lo multipliqué por 4, son $100 que yo me estaba gastando de más. Compras por impulso no eran siempre, no eran mensual, pero cuando las hacía eran $50, $100 que pude también controlar. Entonces, estimados, era un gasto más o menos aproximado de $320 mensuales que yo pude ahorrarme, que yo ahora ese gasto no lo tengo. Y eso no contando los gastos, como le decía, que cuando viajaba no hacía un presupuesto, cual ahora yo lo hago. Saben, amigos, después de anotar todos estos gastos, de sacar cuentas, de darme cuenta de todo ese ahorro que hacía, me sorprendí y después me sentí mucho mejor. Cambió mi mentalidad y bueno, no les quiero decir que me he hecho rico por ahorrarme esos gastos, pero se siente mucho mejor. Se siente que el dinero, pues, ahora yo lo controlo, que mis gastos ahora yo los controlo y no es al revés. Y eso, créanme, lo que se siente muy, muy bien. Como les digo, yo, al igual que cualquier persona que esté viendo este video, estoy aprendiendo a manejar mi dinero y son cosas que yo ahora estoy haciendo, ahora estoy aplicando aún y me estoy sintiendo mucho mejor que hace un tiempo atrás y por eso es lo que yo quiero transmitir este mensaje y a la persona que le sirva, pues bienvenido sea. Y saben, amigos, no se empieza queriendo cambiar todo, se empiezan queriendo cambiar gastos que realmente tú te das cuenta y dices, no, este gasto es innecesario mensualmente. Ya. Que de pronto puede ser un solo gasto o pueden ser 10 gastos. Pero si tú quieres empezar poco a poco, no empieces por mucho, empieza aunque sea por un solo gasto. Luego te das cuenta a medida de que vas anotando, a medida de que vas viendo ese gasto, si mismo te sirve, si mismo no te sirve, ahí puedes eliminarlo. Entonces ahí puedes tú llegar a eliminar 1, 2 o 3, ya, pero por lo menos empieza con un solo gasto. Y bueno, amigos, este fue el video número 4 de esta serie. En el video 5 te voy a contar cómo empecé a pensar diferente sobre ganar más y sin desarmarme, o sea, haciendo prácticamente lo mismo que hago todos los días. Y si este contenido te sirve, suscríbete, dale like, déjame saber en los comentarios cuál es ese gasto, si ya sabes ese gasto, si lo tienes, lo vas a hacer, lo vas a aplicar, o de pronto si hay un gasto que te está frenando, de pronto si hay un gasto que tampoco lo puedes dejar, pero quieres dejarlo. Déjame saber en los comentarios. Amigos, hasta aquí el video, me despido. Byron, vida y negocio.